Muy buenos días. Damos gracias a Dios nuevamente aquí en este lugar con el deseo de predicar la palabra de Dios. Sabemos que el Señor, nuestro Dios, quiere que su palabra sea predicada en todo lugar. Y doy gracias a Dios porque el Señor nos da esta hermosa oportunidad. Nuevamente, ya hoy es 24 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? 24 de mayo. Sabemos que estamos en cuarentena, estamos en nuestros hogares. Y bueno, es un tiempo, yo lo he dicho en otras predicaciones, un tiempo de estar en oración, un tiempo de buscar a Dios. Tenemos que buscarlo todos los días. Y en momentos difíciles, pues también tenemos que buscarle. Así que en esta mañana, igualmente, como todas las predicaciones, un saludo del pastor Miguel, de la hermana Clara. Damos gracias a Dios por su familia, recordando siempre a Miguel Ángel, a Leslie, a su hijito Josías y a Gabriela, teniendo buenas noticias de parte de Gabrielita. Damos gracias a Dios por su mejoría poco a poco. Sabemos que sigue recuperándose, pero sí seguimos orando con nosotros como iglesia y seguro que también hermanos, familia siguen pendientes de la salud de Gabrielita. Saludos también. Un abrazo grande para la iglesia Vida en Cristo. Saludándolo a cada uno de ellos, los ancianitos de nuestra iglesia, las ancianitas, los adultos, los jóvenes, los niños, maestros, maestras, los diáconos, todos los ujieres, todos los miembros de nuestra iglesia. Un abrazo grande. Sabemos que estamos distanciados, nos comunicamos vía teléfono, WhatsApp, internet, pero sabemos que pronto, en el nombre de nuestro Señor, nos vamos a reunir y nos vamos a congregar. También damos un saludo especial a las familias que están fuera de nuestro país. Familias que han salido de nuestra iglesia y que están fuera del país. Damos gracias a Dios porque a ellos les está llegando la predicación y lo importante es que la palabra de Dios sea predicada, que sea escuchada y practicada por cada hijo de Dios. Doy gracias a Dios en esta mañana también porque tengo la ayuda de Alexis, el yerno, Alexis Valladares. Melanie también me ayuda bastante en todo lo que es arreglar la predicación, todo es muy importante. Y mi esposa también me ayuda porque ella, mientras que Alexis y Melanie están trabajando con la predicación, bueno, ella se encarga de cuidar la bebé. Pero no solamente en eso, ella hace muchas cosas. Y damos gracias a Dios porque tenemos un equipo de trabajo para llevar a la palabra de Dios a diferentes sitios. No solamente en Venezuela, sino también en diferentes rincones del mundo. Así que vamos a predicar la palabra de Dios y el tema o el libro que vamos a estudiar. Vamos a ir estudiando este libro por este tiempo, esta carta hermosa, Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9, y vamos a dar lectura. Yo les animo para que busquen la Biblia, la tengan a la mano y que puedan leer con nosotros lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana y que de esta manera podamos aprender todo de lo que enseña la palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, amado Dios, alabamos y te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Señor, prepara los corazones, las mentes, Señor. En este tiempo, oh Padre, que estamos en nuestros hogares en cuarentena, te pido, Dios, de que siempre te busquemos en espíritu y en verdad. Te pido, Dios, que me guíes a mí, Señor, me des palabras claras, entendibles, que no sean mis pensamientos ni mis filosofías, sino que yo pueda predicar lo que enseña tu palabra y que el Espíritu Santo me guíe para que esta palabra pueda llegar a los corazones y que pueda haber cambios y transformación en las vidas de tus hijos. Oh Señor, te pido que si hay alguien que está escuchando esta predicación, que no sea creyente, también pueda en su corazón entender de que necesita a Cristo como único y necesario Salvador. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos el título de la predicación y se llama Viviendo bajo la gracia de Dios. Posiblemente más adelante estaremos estudiando las dispensaciones y en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia. ¡Qué maravilloso! ¿Qué tal si no estuviéramos en la dispensación de la gracia? Ya el Señor nos hubiera destruido porque somos pecadores, pero vivimos la gracia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la gracia de nuestro Dios. Y lo hemos leído ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9. Pero vamos a ver en la introducción y vamos a tener el contexto de esta carta, de lo que Pedro escribió en aquel tiempo. Fue dirigida a los forasteros de la dispersión. ¿Qué pasa? Muchos de ellos que habían creído en el tiempo de Pentecostés no vivían en Jerusalén y estaban en otros países y necesitaban crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Y fue escrita por Pedro esta carta, porque escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro en diferentes años, pero era para ayudarles en su crecimiento. Pero los forasteros que estaban en la dispersión, no solamente los que habían creído en Pentecostés, sino que a través de Pablo y de otros misioneros habían creído y estaban lejos de Jerusalén. Y muchos de ellos no habían conocido al Señor Jesucristo. Estos creyentes estaban esparcidos por todo el mundo. Y la situación que ellos vivían era de sufrimiento y prueba. Y no solamente sufrimiento por ser creyentes, que sufrían por ser creyentes, por haber creído en Cristo, pero sufrían mucho por ser judíos. Sabemos que también habían otros que eran gentiles, que eran griegos y habían creído en Cristo. Y sufrían porque vivían en un país idólatra, un país pagano y un país hostil, donde ellos tenían sus propias religiones y tenían la adoración a ídolos y ellos sufrían mucho por eso y también eran perseguidos. El apóstol Pedro fue el escritor de esta carta. El significado de Pedro es piedra y en arameo es Kefas. ¿Quién le puso este nombre? Porque Pedro se llamaba Simón.
pero este nombre se lo puso el Señor Jesucristo como sobrenombre. Y vemos que Pedro significa piedra. Pedro estuvo en Roma durante la última década de su vida y escribió esta epístola hacia el año 63 después de Cristo, justo antes de que estallase en el 64 después de Cristo la persecución de Nerón. Pero podemos ver algunas cosas aquí. Vemos que en el año 63 Pedro escribió la carta, primera de Pedro. En el año 64 fue cuando incendiaron Roma. Y en el año 66 Pedro escribió la segunda carta, la segunda de Pedro. Y el martirio tanto de Pedro como de Pablo fue en el año 67. En la palabra de Dios, en las Escrituras, no enseña cómo murió Pedro, no lo enseña, no lo grafica. Pero en libros apócrifos y también estudiosos de aquellos tiempos, por ejemplo, Eusebio y también Josefo, hablaron de la muerte de Pedro. Y Pedro en ese tiempo, él dijo de que no era digno de morir como murió su Señor. Entonces a él lo crucificaron de cabeza. Como ya digo, no aparece en las Escrituras, pero sí lo relatan historiadores en aquel tiempo. Y otros libros apócrifos, cartas que escribieron en aquel tiempo, también lo mencionan. Entonces vemos que fue martirizado Pedro en el año 67 después de Cristo. Sufrió mucho Pedro, pero Pedro amaba mucho al Señor y tuvo la oportunidad de escribir primera de Pedro y segunda de Pedro. Viviendo bajo la gracia de Dios. Y vamos a ver 3 puntos en este pasaje que ya hemos leído, interesantes. Y lo vamos a llevar poco a poco, el significado de cada pasaje para aprender de lo que significa Cristo en nuestras vidas. El primer punto son los saludos que da Pedro cuando escribe la carta. Y como mencioné en la introducción, a los esparcidos, a los forasteros. Y qué interesante, hermanos, porque él escribió para ellos en ese tiempo, como leímos también en la primera parte del pasaje, a Capadocia, a Galacia, a Bitinia, a Asia, a sectores lejos de Jerusalén y lejos de Roma también. Pero esa carta también es escrita para nosotros, aquí en Puerto Ordaz y en diferentes partes del mundo, porque es de bendición para nosotros y aprendizaje de lo que significa Cristo para cada creyente. Entonces los saludos podemos ver en los versículos 1 y 2. El punto A, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Él se presenta como apóstol. Y podemos recordar, hermanos, de que Pedro siempre estuvo ahí muy cerca del Señor Jesucristo. Y el Señor tenía a 3 que siempre estaban muy cerca de él. Era Pedro, era Jacobo y era Juan. Ese grupo. En el momento de la transfiguración, ellos 3 fueron los que vieron cuando el Señor se transfiguró. Y era el grupito selecto, donde el Señor siempre les enseñaba y los guiaba. Y qué interesante, porque aquí dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Él se presenta como apóstol porque el Señor mismo lo escogió. Cuando le dijo, sígueme y te enseñaré y serás pescador de hombres. Fue enviado por Jesucristo a predicar la palabra de Dios y Pedro no quería, pero lo asumió y lo hizo y llevó la palabra de Dios. Enviado a predicar sobre la persona y obra de Cristo. Él fue elegido por el Señor. El Señor lo llamó para predicar el evangelio, para enseñar de la palabra de Dios. Y él lo hizo tal como el Señor le mandó. De hecho, Pedro murió por Cristo. A pesar de que él lo había negado en aquel tiempo, él después se dedicó toda su vida a predicar el evangelio y a predicar de Cristo y murió por la causa del Señor Jesucristo. En el punto B,
que vemos en el versículo 1 y 2, elegidos por Dios. ¿Quién eran los elegidos por Dios? Todos los que han creído en Cristo han sido elegidos por Dios. Todos nosotros hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Y como vimos allí en el pasaje, la carta fue escrita para los que estaban en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, en Asia. Pero también fue escrita para cada uno de nosotros, para enseñarnos. Y nosotros hemos sido elegidos por Dios y ahora somos sus hijos. Somos sus santos, separados para Dios. Elegidos por Dios. A los creyentes gentiles, cada uno de nosotros que no somos judíos, somos gentiles. Y por eso el Señor nos escogió para bendición, para transformarnos, para guiarnos y para que también prediquemos su palabra. También a los que están en otros países. Bueno, ya mencioné, Puerto Ordaz, Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, muchos países. Si hablamos de Europa, España, y tenemos hermanos nuestros en Cristo que están en España, Noruega, están en diferentes países, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en muchos países, o en todo el mundo, en China, aún en China, en Irán, son hermanos en Cristo. Y esta carta fue escrita para cada uno de nosotros en diferentes países. El punto C aquí hace alusión a la Trinidad. Y sabe que dice Riley, lo expresa, él dice, la idea expresada en este versículo es que Dios en su sabiduría nos ha escogido para salvación mediante la obra del Espíritu Santo, aplicándonos el valor de la muerte de Cristo a fin de que le seamos obedientes. Vemos que aquí Pedro habla de la Trinidad. Qué maravilloso es el Señor. Y qué maravillosa es esta carta, porque aquí la Trinidad trabaja en sus diferentes funciones, como dice aquí Riley. La presencia, como hemos leído, la presencia es la previsión, conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas, de Dios, determinada en la voluntad divina. Esa es la previsión de Dios, que lo estamos viendo en la Trinidad. Es la previsión de Dios, es la presencia de Dios determinada en la voluntad divina. La voluntad de Dios, Él lo previó tal como ocurrió en ese momento y como va a ocurrir más adelante. Toda la presencia de Dios está en toda la planificación de lo que fue la muerte, la resurrección y la resurrección de nuestro Señor y todo lo que fue la obra misionera y todo lo que es en este tiempo. Esa es la previsión de lo que enseña allí, conocimiento previo de Dios, pero también la santificación del Espíritu. Esa santificación del Espíritu es cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Cuando pasa a morar en nosotros, nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual no es vuestro? Está en nosotros, que es dado por Dios y el cual no es vuestro. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué nos lleva al Espíritu Santo? A nuestra santificación, que es el camino de cada creyente. Creemos en el Señor Jesucristo, somos santos. Y entonces Él, por la santificación y la palabra de Dios, Él nos ayuda en ese camino del día a día como hijos suyos. También vemos la purificación por la sangre de Cristo. El Señor nos purifica. Y Él nos purifica fue porque nos perdonó nuestros pecados allí. En la cruz del Calvario Él murió por nuestros pecados. Al creer, Él perdona nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los que vienen. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Él nos ha purificado. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. En el punto número 2, vemos las bendiciones de los redimidos. Versículos del 3 al 5, que ya hemos leído, hermanos.
La bendición de los redimidos. ¿Y quiénes somos los redimidos? Nosotros. Y la bendición de los redimidos es que nos ha dado una esperanza viva. Hermanos, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Estamos pasando momentos de mucha dificultad. Estamos pasando momentos en nuestros hogares y las familias están sufriendo mucho. Muchas familias no tienen cómo mantenerse. Muchas familias están lamentablemente discutiendo y teniendo diferencias dentro del hogar. Algunos no tienen lamentablemente que comer. A veces no pueden ni salir, no tienen transporte. Más que todo aquí en Venezuela, que la estamos pasando pues peor. Pero los que hemos creído en Cristo y la bendición que tienen los redimidos es que tenemos una esperanza viva, como dice en el versículo 3. La salvación no se debe a ningún mérito ni esfuerzo nuestro, y debemos darnos cuenta de eso, sino por la misericordia de nuestro Dios, quien se apiadó de nosotros por su buena voluntad. Y ya lo vemos en Tito 3:5, clarito. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios es grande y maravilloso. Por la resurrección también de Jesucristo de los muertos. Cuando Cristo murió, Él resucitó. Y sabemos que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero sabemos que Cristo resucitó. Y eso lo hemos visto en otras predicaciones. R. Franco, un creyente, dice que esto significa el proceso por el cual el hombre es elevado a una nueva más alta que al que le pertenece por naturaleza. Nos ha llevado a una vida más alta. Tenemos por naturaleza la vida. Pero nos ha elevado a un sitio más alto. Más alto. ¿Por qué el sitio más alto? Porque somos hijos de Dios. Porque somos santos, escogidos para Dios, separados para Él. Nos regendró. Y la palabra regendró que aparece allí en ese versículo, en griego es anagenesas. Un poquito difícil. El griego es un poquito difícil para pronunciarlo. En participio aoristo. Esta expresión es equivalente a la palingenesia. Es interesante en griego, porque las palabras en griego tienen la particularidad de que tienen significados de acuerdo al contexto. No es como las palabras en español. Algunas palabras pueden hacer, otras palabras no. Pero palingenesia, que significa nacimiento de nuevo. Nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Y ustedes pueden recordar ahí en Juan capítulo 3, donde el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía. Era maestro de la ley y no entendía. Y él le preguntaba, pero ¿cómo es eso? ¿Acaso tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y el Señor Jesucristo, tú que sabes, eres maestro de la ley, ¿no entiendes? Tienes que nacer de nuevo. Y lo que el Señor le decía era que tenía que nacer en el Espíritu. No se trataba del nacimiento físico, se trataba era de nacer en el Espíritu. Por eso aquí la palabra nos regendró, que es la palabra palingenesia, es un nacimiento de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo, pero un nacimiento espiritual. Porque ya habíamos nacido del agua, ahora un nacimiento espiritual. Vive con nosotros. El Señor vive con nosotros día a día. Tenemos una esperanza viva. No está muerta porque nos lleva a la vida eterna. Esa esperanza viva es que la vivimos día a día. No es algo muerto porque Él murió, pero no quedó allí. Él resucitó. Y esa esperanza viva, Él está con nosotros día a día. Hermanos, en este tiempo difícil que estamos viviendo en el mundo, el Señor Jesucristo está día a día con nosotros, hasta en los detalles que usted menos cree. Él está con nosotros. Él nos guía y nos ayuda y nos fortalece y nos prueba, que lo vamos a ver más adelante.
El punto B de este segundo punto, tenemos una herencia, como dice en el versículo 4, incorruptible, que significa indestructible, no puede acabarse, no puede ser corrompido. Pero también una herencia incontaminada, no puede mancharse o echarse a perder. Una herencia inmarcesible, inmarchitable, no puede menguarse ni debilitarse. Qué gran herencia tenemos, pero también una herencia reservada. Aquí en griego el verbo es tereo, que significa es que nos guarda Dios celosamente e indica una conservación positiva, no una mera custodia. Él nos está cuidando, pero en una forma positiva porque nos está transformando y guiando. Dios la ha provisto para nosotros esa gran herencia, como dice Juan 14:2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nos está preparando y ya nos los preparó. Seguro ya tiene la morada para cada uno de sus hijos cuando estemos en su presencia. El punto C, seremos guardados, según el versículo 5, cuyo poder nada ni nadie puede oponerse o resistir para frustrar sus designios. Él nos guarda y damos gracias a Dios porque nos guarda. Y hay un pasaje hermoso en el Salmo 32:7 que habla de que Él nos guarda de nuestras angustias. Por la fe nos permite vencer las acechanzas del diablo. Eso hace la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque en este tiempo el enemigo nos está acechando y nos está colocando el pie para que nosotros caigamos, pero tenemos la fe y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos protege. También para salvación. La mesa está servida para disfrutarla, como dice Lucas 14:17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado para nosotros cuando el Señor venga y busca su iglesia y estemos en su presencia. Y eso va a pasar cuando sea manifestado en el futuro nuestro Dios. En el punto número 3, versículos del 6 al 9, cuando estemos aquí en esta tierra, seremos afligidos. Claro que sí, seremos afligidos. Y el punto A dice, será probada nuestra fe. Y yo creo que en este tiempo está siendo probada nuestra fe. Para el creyente es una alegría incesante en medio de las pruebas. Y una de las paradojas en los creyentes, en la vida del creyente, es el gozo y la aflicción. Es que nosotros, teniendo aflicción, podemos tener gozo en nuestro corazón, a pesar de la aflicción. Y eso muchas personas no lo entienden. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y tenemos tribulación ahorita? Sí, estamos en tribulación. ¿Por qué? Por la pandemia y aquí en Venezuela, por todas las situaciones que ustedes ya saben que estamos padeciendo. Tenemos tribulación, pero también nos produce paciencia los que estamos en Cristo Jesús. En el punto B, hasta que sea manifestado Jesucristo. El versículo 7, y lo quería leer porque es muy interesante ese pasaje. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice el pasaje en la Nueva Versión Internacional, que la leí y me pareció algo interesante, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. ¿Qué significa acrisola? Y lo estuve leyendo, es interesante porque cuando están
purificando el oro, lo colocan en un crisol. Y en ese crisol, que está hecho de arcilla y otro material, y lo colocan en el horno, y que puede soportar hasta 500 grados centígrados. Imagínense ustedes. Y aquí, en la palabra de Dios, sobre todo en la nueva versión internacional, dice que aunque precedió, se acrisola al fuego, y eso está hablando de nosotros. Así también la fe de ustedes, como el oro, así la fe de nosotros, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, puesta en el horno con fuego a 500 grados centígrados, por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. En Santiago, capítulo 1, dice, el 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí las pruebas a que nos vemos sometidos en esta vida son de gran provecho. Vamos a ser probados, y estamos siendo probados en este tiempo, y vamos a ser probados y purificados como el oro. Ponen brillo, las pruebas ponen brillo a nuestra fe. ¿Cómo qué? Como el oro, porque el oro es purificado, y ya lo hemos visto, nuestra fe es purificada, nuestro ser es purificado cuando tenemos pruebas. El punto C, gozaremos la salvación de nuestras almas por fe en el Señor. Nos gozamos ya por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nos gozaremos cuando estemos en su presencia. Pedro había visto al Señor, sí, vivió con el Señor le enseñó tantas cosas, estuvo cerca del Señor, murió por el Señor, pero muchos creyeron por fe en él. Muchos de los que estaban viendo esta carta en ese tiempo no habían visto al Señor Jesucristo. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero creemos por fe. Por eso, ahí en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, bienaventurados, porque hemos creído en nuestro gran Salvador, en nuestro gran Señor. En el Señor sabemos que nuestra salvación está completa, sin duda, porque tenemos la esperanza de estar con Él cuando partamos de este mundo. Y lo interesante, hermanos, es que la salvación la estamos viviendo, y la salvación completa la tendremos cuando estemos con el Señor. Lo que significa no es que no somos salvos, pero que vamos a recibir la herencia total es cuando estemos en la presencia de Dios. Así que, en esta mañana, para concluir, el conocimiento de nuestra herencia que nos enseña Pedro en esta carta nos trae, en primer lugar, alegría y gozo en nuestro corazón. Amén. Número 2. La prueba muestra la realidad de nuestra fe en este tiempo de prueba, de tentación aún y de conflictos. Prueba nuestra fe, pero la prueba muestra cómo estamos con el Señor. Número 3. Un amor grande hacia nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque dependemos más de Él y le buscamos más en medio de la prueba. Y así debe ser. Estamos siendo probados, vamos a buscar en oración. Vamos a orar, vamos a buscar la palabra de Dios. Número 4, seguridad de que nuestra salvación está completa. Ya lo dijo, nuestra salvación está completa en Cristo Jesús, porque hemos creído en Él. La herencia la obtendremos totalmente cuando estemos en su presencia. Y hacemos una pregunta, hermanos, a cada uno de nosotros. Yo me pregunto también, ¿ha sido probada tu fe en este tiempo? Tenemos que reflexionar con respecto a eso. ¿Has sentido la disciplina de Dios? Yo he sentido la disciplina de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él disciplina a sus hijos. Y si no lo disciplina, no. Si no hay disciplina, es porque no somos sus hijos.
Él nos disciplina porque nos ama. ¿Estás seguro de tu salvación? Esa pregunta interesante. Pero recuerda que en medio de la prueba, el Señor te pulirá y saldrás como el oro que pasa por fuego. Siempre recuerda eso. En medio de la prueba, el Señor te está purificando. Te está colocando en el horno a 500 grados centígrados. Pero Él quiere hacerlo para purificar. Recuerda que Dios disciplina a sus hijos porque nos ama. Ya lo dije. Si no estás seguro de tu salvación, no te quedes con la duda. Anda delante de Él y decir, Señor, yo no estoy seguro si soy salvo. ¿Y qué es que tienes que decir? Señor, perdona mis pecados. Perdóname. Y yo creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y también que resucitaste, que ascendiste del cielo y estás sentado a la diestra de Dios. En estos días de pandemia, hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. Estaba viendo las noticias y dice que el epicentro se ha pasado a Latinoamérica o América prácticamente, de Estados Unidos o de Canadá hasta abajo, hasta Argentina. Es donde se está viviendo el pico más alto y donde están muriendo más personas. Pero en este momento de pandemia debe salir lo mejor de ti como hijo de Dios y buscarlo en oración. Seguimos orando a nuestro Dios. Ten misericordia de nosotros. Si no eres creyente, hoy es el día de salvación. ¿Ya has visto esta predicación? Hermanos en Cristo, les animo para que sigan adelante, buscando del Señor siempre. Sabemos que vamos a ser probados. Y que nos siga ayudando en este tiempo difícil que estamos viviendo. Todo el mundo, no hay a dónde ir. Todo el mundo está el virus, en todo el mundo. Hay contagios, muchos contagios y lamentablemente muchas personas han fallecido. Y muchas familias se han destruido lamentablemente. Si tú eres creyente, busca del Señor. Búscale en estos momentos difíciles. Pero si no eres creyente, estás escuchando esta predicación. Como siempre lo digo, hoy es día de salvación. Tienes que ir a Él y decir que eres pecador, que necesitas de Cristo. Y entender de que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Es el momento de buscarle. Él está esperando. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vivimos en el tiempo de la gracia. Hermosa dispensación. Pero habrá el tiempo que esta dispensación ya pasará y vendrá otra dispensación que podemos explicar más adelante. El Señor les bendiga en esta mañana y que les guíe grandemente. Saludos nuevamente a nuestra iglesia Vida en Cristo. Seguimos orando unos por los otros y esperemos que pronto nos podamos congregar nuevamente. Que el Señor les bendiga.